actualmente hay muchos falsos profetas, así dice la Biblia. Esto viene desde el libro de Primera de Juan. Estimados hermanos, actualmente hay mucho falso profeta en el mundo. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Porque pues lo podemos buscar desde el, perdón hermano, pero lo podemos buscar desde el contexto globo terráqueo, o pensaría yo que podríamos ver a los falsos profetas que están en el mundo. No sé si me doy a entender. Es decir, la falsa profecía fluye de una fuente, y esa fuente es mundana. Ahora, dice esta versión, mire, estimados hermanos, actualmente hay mucho falso profeta en el mundo. Esto es segurito, si son falsos, tienen que andar en el mundo. Me refiero en la carnalidad. Por eso no le crean. Esta es una instrucción bíblica a mi vida. Diga por favor, a mi vida. Esto lo estoy enseñando en beneficio de la casa, y si hay hermanos que nos siguen a través de las redes o del canal de televisión, pues gloria a Dios. Pero dice acá, mire, hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no le crean a todo el que dice. Tome nota, al que dice estar inspirado por el Espíritu. Esa es una orden eclesial. Hermano, cada vez que usted recibe una palabra profética, que tenemos que entender la fuente de donde vienen las palabras proféticas, una de las cosas a las cuales la palabra de Dios nos insta y nos resguarda es a tener cuidado. Dígale a su hermano que está a la par, por favor, tenés que tener cuidado cuando te lleguen a dar una palabra que dicen viene de parte de Dios. Yo no sé si a usted alguna vez lo han agarrado así a quemarropa en la calle y le dice, así dice el Señor, y usted se queda así como que medio freak, ¿verdad? Y uno dice, ¿de dónde salió todo esto? La Biblia dice que toda palabra que a ti te den, eso dice la Biblia, y esa sería una instrucción pastoral también, siguiendo el fundamento de la palabra. Tenga cuidado, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu, aunque sea hermano de la iglesia. Así de sencillo y así de fácil. Pues he visto a muchos errar como consecuencia de creer profecías o falsas o en destiempo. Mejor pongan a prueba, es decir, es válido, sí se vale poner a prueba a todo el que dice ser profeta, santo de la gloria, para comprobar si viene de Dios. Este es importante, este acotamiento es muy importante, porque hoy dice la Biblia, y lo vemos también, que definitivamente la palabra profética sobreabunda en todos lados. Hermano, iglesia, yo le digo, hermano, por favor, le ruego, le pido, déjese pastorear, y parte de ese pastoreo es, hermano, no le ponga oídos a todo aquel que dice que trae palabra de parte de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice que sobreabundan los falsos profetas en el mundo. Y una de las cosas que tenemos nosotros que hacer, los ministros, pastores, es resguardar con palabra, con instrucción de parte de Dios, la integridad del pueblo. Entonces yo le quiero rogar, hermano, por favor, si usted en algún momento, mire, y corre y va de nuevo, y creo que pues a veces lo obligan a uno a ser como uno no quiere ser, y vamos a tener que salir en la casa, dentro de la casa, a jalar unas cuantas orejas, porque ya me di cuenta que muchos de ustedes a los cuales se les ha dicho no den palabra profética, lo siguen haciendo. Porque muchas veces, y le voy a decir, tenga cuidado con lo que habla, porque a veces lo que usted habla desfasa y saca del redil a ovejas de Dios. Porque la gente piensa que verdaderamente lo que usted siente en su corazón viene de parte de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que tener, y tenemos, amado hermano, que ser muy resguardados en el evento. Entonces yo quiero rogarle, si a usted le van con alguna palabra profética, tráigala y filtrémosla. O sea, usted tiene, ¿cuántos tenemos pastor aquí? Levánteme su mano. Filtrenla, mire, utilicen el buen sentido de la palabra a su pastor. No vaya a ser que la palabra que le están pasando
no venga de parte de Dios, pero traiga el tinte. Recuérdese que dice la Biblia que el enemigo se disfraza como ¿qué? Y esa es una de las batallas de este tiempo final: discernir la luz de la luz verdadera en Cristo Jesús. No se vale, hermano, mire, corre y va de nuevo en beneficio de la congregación. Nadie en esta iglesia, excepto que haya pasado el filtro pastoral, está autorizado para decirle a usted: así dice el Señor, o yo sentí de Dios, o Dios me dijo de ti. Es un resguardo. Eso no es un control. Yo lo que quiero es que usted crezca sano, que crezca bien y que no crezca cabezón pensando cosas que a veces pues están fuera de tiempo y fuera de lugar. Es una sugerencia. Si usted quiere caminar en esa línea, le ofrezco mis servicios pastorales en el buen sentido de la palabra, para que cuando usted mire: pastor, esto me dijeron, quiero saber si la palabra viene de Dios, si no viene de Dios, si es de Dios pero no está en el tiempo de Dios, porque las palabras del Señor tienen tiempo de cumplimiento. Y parte de lo que Dios prueba en tu vida es la paciencia. Algunos corremos en pos de los llamamientos en destiempo y pues terminamos queriéndonos llamar como no somos. Pero si aprendemos a esperar los tiempos en Dios y la madurez de Dios, pues bendita misericordia del Padre. ¿Cuántos decimos amén a eso? Lo que sí te estoy diciendo, iglesia, es que dice la Biblia que allá afuera sobreabunda la falsa profecía. Y dice la Biblia que eso lo podemos nosotros de alguna manera evaluar, ¿verdad? Es bíblico el poderlo evaluar y pues de alguna manera poder identificar qué es lo que viene de parte de Dios y qué no es lo que viene de parte de Dios. El problema es que hoy estamos atravesando una etapa de lo que pues yo personalmente considero que es una corrupción profética, aunque los altares se han corrompido en muchos niveles y de muchas formas. Pero hoy tenemos que acotar y procurar centrar esta parte hacia lo que es la parte profética. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 y 3, para empezar a entrar en materia de enseñanza. Seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, ese es un deseo de parte del Señor. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios. Mire qué tremendo. Pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Ok, mire, una de las cosas que tenemos que entender es quitarnos todo miedo de nuestro alrededor. El espíritu de miedo, no de reverencia, miedo. Porque muy por aparte de la reverencia a Dios, el temor, el principio de la sabiduría es ¿qué? La reverencia. Algunas versiones lo traducen el temor. Y a veces uno dice, bueno, y a Dios hay que tenerle miedo. Confundimos los términos. El principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. Pero aquí estoy hablando de miedo. Entonces, la palabra profética tiene una amplitud. Primera de Corintios dice que el que profetiza tiene una razón de profetizar, basado en el contexto. Esto lo vamos a ir ampliando conforme nos vayamos adentrando en el tema. Pero el que profetiza habla a los hombres con propósito. Diga conmigo, con propósito. No para meterle miedo, no para condenarlo, no para maldecirlo. La palabra profética de parte de Dios no maldice. Así dice el Señor: malditos sois con maldición. Recuérdese que cuando en el contexto de la palabra han habido, diga conmigo, profetas primarios llamados por Dios, son los vasos que en algún momento, cuando se ha tenido que ejercitar el juicio sobre alguien, sobre una nación o sobre una persona, cuando se ha tenido que ejercitar el juicio, fluye de una fuente que es un ministerio primario aprobado por Dios y probado por su testimonio. No cualquiera que profetiza es profeta.
Debemos de recordar, vamos a llegar a esa parte dentro del estudio donde entendemos que la palabra profética puede fluir a través de una unción, a través de un don o a través de un ministro primario. Entonces aquí el pueblo tiene que entender esta parte, porque mire, hermano, a veces nos dejan en trapos de cucaracha y nos dejan con miedo y con temor porque alguien soñó que en la puerta de mi casa había una calavera sentada, hermano pastor, y la calavera se reía y hoy vengo con miedo. Póngale un poquito. La palabra profética tiene función de edificación. Dice la Biblia, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificar, para exhortar o para consolar. No para meterte miedo ni para maldecirte. De ahí es donde tenemos que entender que a veces esa capacidad se nos escapa de las manos en los momentos indicados y necesitamos un auxilio. Puede ser perfectamente el discipulador que cubre tu discipulado. Si se sale de su contexto, fluye hacia la diaconatura. Se espera que tenga un temple un poco más formado, más maduro. Y si no se puede, vamos a la oficina pastoral, y si tu pastor no puede, pues tiene también pastor. No sé si me doy a entender. Pero la palabra profética no es para maldecir gente. Cada vez, repito, que se ejercitó de alguna manera alguna palabra que traía maldición, examinen la palabra y usted se va a dar cuenta que fue ejercitada por diga conmigo por favor, ministro primario. No al hermano que está a la par, que anoche comió frijoles con chicharrones y todavía se bajó a hacer su vaso de leche con banano, ¿verdad? Porque tenía hambre a la medianoche y pues hoy amaneció soñando que lo visitaba la ciguamonta. No sé si me doy a entender. La palabra de Dios, dice la Biblia, es útil. Fuera de este contexto, para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar. Pero la palabra profética es para edificar, exhortar y consolar. Y si en algún momento va a haber alguna palabra recia y dura de parte de Dios, porque la necesita hacer llegar en el proceso del trato, va a utilizar ministro profeta primario, no al que fluye en la unción. Saúl entre los profetas, ¿qué hacía Saúl metido entre los profetas? No era profeta, pero fluyó en la unción. Hay otros hermanos en medio de la casa que están haciendo también sus tanes y de repente empiezan a profetizar un poquito más recurrentemente, pero eso no los hace tampoco a ellos profetas. Entiendo que a veces se le da una palabra profética a un hermano, pues hay que esperar el tiempo de la cocción del ministerio, porque si se sale antes de tiempo, se sale crudo, y si se sale después de tiempo, se sale quemado. Entonces todo en Dios, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, todo tiene un tiempo. Entonces eso de que, mira, dice el Señor que tengas cuidado porque esta semana y empiezan con palabras raras. Usted se va a recordar, viene a 1 Corintios y dice que el que profetiza, edifica, exhorta y consuela. Y si el Señor te va a mandar una palabra dura, lo va a hacer a través de un ministro primario. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a veces estamos tan ávidos y necesitados de una palabra que se la creemos a cualquier persona. Es que es hermano de la iglesia, que sea hermano de la iglesia a menos que sea profeta. Y hasta donde yo tengo entendido, hasta el día de hoy todavía no hemos nombrado nuevamente profeta en esta casa. Ahora, si ya con su disposición y con su morbo, ¿qué será lo que me quiere decir? Y usted lo escucha y después termina soñando calaveras en la puerta de la casa, ese ya es un problema. Pero yo hoy como pastor le estoy diciendo, si a su vida llega el Señor con una palabra profética, va a ser para edificarlo. Obvio, en esa edificación y en esa exhortación puede haber un cambio direccional de vida, donde el Señor puede hablar de una manera fuerte, pero nunca te va a maldecir. Porque dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contraria ya está clavada en la cruz del Calvario. Y el Cristo, hoy es día de Santa Cena. Si alguien viene muy cargado y trae pecado encima, hoy lo venimos a entregar al altar y la sangre preciosa del Cordero es suficiente. Dice la Biblia
para lavar cualquier condición de pecado. Entonces necesitamos empezar a traer unas acotaciones, Johnny. La palabra profética siempre te va a edificar, te va a exhortar y te va a consolar. Pastor, pero es que hemos visto profetas maldecir, profetas. Pero eso ya se entiende con Dios primario. Pero aquí hay un problema más grande. Que la Biblia declara en el libro de Juan que los profetas se desviaron. Vamos a llegar a la dimensión del por qué o cómo se desvían los profetas. Pero hermano, quiero rogarle por favor, no crea cualquier palabra que llegue a sus oídos en la línea profética. Y si por alguna, es que pastor, si estoy atravesando un momento similar y quisiera ver si de pronto, fíltrelo. Corrijo y vuelvo a preguntar, ¿cuántos tenemos pastor en esta casa? Búsqueme, úseme como una voz de parte de Dios para su vida. Usted sabe que el único anhelo en mi corazón, hermano, es bendecirle. Usted no tiene ningún otro sentimiento raro que el pastor lo que quiere es aprovecharse de mí, me quiere sacar raja, me está viendo con cara de dólar. No, hermano, ¿sabe qué es lo que yo quiero? Que usted se vaya con el Señor. Eso es lo único que yo quiero. Así me doy por bien servido. Saber que el día el hermano se fue delante del Señor y fue como debía de ser. Entonces, primera de Juan dice: prueben a todo aquel que lanza palabra. Entonces, sí es una función eclesial. Discernir la palabra y determinar si eso no es de Dios. Y si no tengo el crecimiento, la madurez del discernimiento en la línea que me lo envíen, tiene pastor. Ahora, si ya después de esto lo agarran a usted fuera de base ese ya es su problema. Y es un problema serio, porque eso quiere decir que no me estoy dejando instruir y no estoy aprendiendo la palabra en la línea. Mire, dice la Biblia que el pueblo erró. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso es que en este año 2025 quiero llevar a la iglesia, amado hermano, en el nombre de Jesús, bajo la instrucción de Él. Quiero decir, cuando digo quiero, no le estoy diciendo mi voluntariedad. Lo que el Señor me ha llevado es retomar la senda antigua y el fundamento doctrinal, el cual se ha perdido. Entonces tenemos que retomarlo. Ahora, mire lo que dice acá. ¿Por qué se han desviado los profetas? Dice la Biblia en el libro de Jeremías, y ahí en Jeremías hay una explicación vasta con respecto a eso. Vamos a llegar en su momento. Por favor, anote esto, Jeremías 23:22, porque este versículo va a concatenar a la mitad de la prédica, se lo estoy anticipando, con una ampliación de explicación. Pero me traje este versículo porque necesitaba usarlo en este momento. Jeremías 23:22 dice, y da la respuesta del por qué los profetas se desviaron, en la asunción de que sean profetas genuinos de Dios. Porque vamos a tener que aprender a separar las características de un genuino profeta de Dios, y de todo eso nos habla la Biblia. Por eso la palabra declara que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento de la palabra, amado hermano, esas palabras son modernistas que nos dijeron que no las habláramos, pero de alguna manera nos va a potencializar, nos va a empoderar, le iba a decir yo, pero pum, vino para mí ya la enseñanza y dije no, eso no. Entonces nos va a fortalecer. Jeremías dice: si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿De qué nos habla? Intimidad y comunión. Jeremías nos dice, refiriéndose a los profetas, aquí está hablando del cuerpo profético. Si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Que ese es uno de los problemas más grandes. Cuando nosotros examinamos el contexto profético en el Nuevo Testamento, vemos que realmente la palabra profética fluye en el genuino profeta de Dios hacia el arrepentimiento, hacia la muerte, hacia el cambio. Es decir, el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento orienta al pueblo a arrepentimiento genuino. Vamos a verlo a la luz de la palabra, porque todo esto tiene que tener fundamento bíblico. También hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo: arrepiéntete y conviértete, por ejemplo 1, ¿verdad? Y les hubieran hecho volver de ser
Pero si usted se da cuenta, hoy la mayoría de la palabra profética, no digo toda, pero mucha de la palabra profética que hoy se lanza, y lo más delicado es que es en medio del pueblo de Dios, independientemente si son llamados, escogidos o fieles. La palabra profética que hoy se está entregando desde los púlpitos, lamentablemente es una palabra de prosperidad. La gente anda necesitada de que alguien les diga que Dios les va a dar una nueva casa, un nuevo carro, les va a aumentar salario, que les digan lo bonito que son, lo grande y lo lejos que van a llegar, pero en ningún momento la palabra los lleva al nivel del arrepentimiento y de hacer volver su cambio. Que esa es una de las diferencias marcables, bíblicamente hablando, es que la palabra profética genuina de Dios te lleva al arrepentimiento y a la conversión. Esa es la función del profeta. La función del profeta no es andarte ofreciendo un mejor estilo de vida. Eso es lo que a mí me enseña la Biblia. Mas ahora entendemos que estamos batallando incluso dentro de la misma iglesia con corrientes doctrinales que divergen a la sana doctrina. Pero aquí la Biblia, amado hermano, nos da a nosotros una señal. Cuando la palabra profética viene genuinamente de Dios, nos va a motivar al cambio. Siempre. La palabra de Dios que viene a través de un profeta genuino, y eso es lo que nos marca el Antiguo Testamento. Porque también aprendimos, amado hermano, por ejemplo, el día de la vigilia, nos pudimos dar cuenta que la Biblia no tiene una sola palabra profética de prosperidad en el Nuevo Testamento. Las palabras proféticas de prosperidad lo aprendimos. Si no vino, pues se lo perdió. Y hoy sí se lo perdió porque no lo grabamos. Que les soy honesto, estoy pensando en dejar de transmitir las prédicas en televisión y en redes. Ya no más en vivos. Eso es algo que tengo en mi corazón. Dios me lo deberá de, porque la gente se acomoda. Pero el día miércoles hablamos acerca de ello. Fíjese, hermano, el Antiguo Testamento está lleno de palabras de prosperidad, sobreabunda. Las enumeramos, ¿sí o no, iglesia, los que venimos? Pero pudimos notar que en el Nuevo Testamento una palabra, una sola palabra, o tal vez me equivoco y alguien me la puede, pero vimos que la palabra de Dios está llena de amado deseo. Eso no es una palabra profética, ese es un deseo de Dios. Y cuando empezamos a examinar el compendio de palabras, nos damos cuenta que la Biblia en el Nuevo Testamento no posee una sola palabra que vaya dirigida directamente hacia la prosperidad. Que ahí es donde tenemos que tener ojo. Cuando nos empezamos a enfrentar a la palabra falsa, profética, siempre lleva a un común denominador. ¿Alguien se recuerda cuál era el común denominador? Dinero. Así dice el Señor: te voy a prosperar, te voy a dar, te voy a sobreabundar. La palabra de Dios profética no disto de que el Señor desee y anhele que tú y yo tengamos una bendición extraordinaria. Pero la palabra profética de Dios, de un profeta genuino de Dios, siempre va a remarcar y de alguna manera le va a dar frente o lucha frontal a la condición de pecado. Esa es la diferencia entre la palabra profética genuina de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mire, que nosotros una de las cosas para las cuales la palabra de Dios es dada a nuestra vida es para arrepentimiento y conversión. Entonces, cuando usted ya empieza a escuchar casa, carro, sueldos, puntos en cualquier lugar, amado hermano, póngase acucioso. Y espero que usted no se tenga que poner acucioso, porque espero que usted no ande en ninguna otra congregación que esté desfasada. Que ese es uno de los problemas. Es que al pastor tan celoso no le gusta que hoy uno vaya a otra congregación, le dan de comer otra cosa y después me lo regresan embotado. Es así de sencillo. ¿Quiere saber por qué el pastor a veces, aunque pues a mí me piden permiso, les digo, donde yo considero que dan sana doctrina, vayan y reciban? Pero cuando a veces pasan la cámara y este hermano que hace metido en esta congregación, si llega con nosotros y es servidor, después es el que empieza a cavilar cosas fuera del orden. Y no es, amado hermano, que no quiera manipular a las personas, sino que cada quien sabe qué dieta le da a las ovejas que el Señor lo pone a pastorear. Si ellos hubieran estado en mi secreto,
también hubieran oído mis palabras, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo con una característica: les hubieran hecho volver de su mal camino. Característica de una profecía genuina es que siempre te lleva a la conversión y al arrepentimiento. No te lleva a la dispensación de la abundancia. Y eso es lo que la gente hoy busca. Voy a ir a la iglesia porque necesito que Dios me bendiga. A la iglesia venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí es donde la Biblia dice: se busca primeramente lo espiritual, es decir, el reino de Dios y su justicia, y el resto el Señor lo agrega. Entonces el secreto y la clave acá, para empezar a entender acerca de la corrupción profética, es no quisieron estar en el secreto de Dios. Una de las características necesarias para un genuino profeta, y es donde escucha la palabra profética de parte de Dios, es el tener intimidad. Uno sabe que un profeta es genuinamente de Dios porque tiene intimidad con su amado Señor. Ok, avanzando en esa línea, mira el secreto. No estuvieron aquí. O sea, parte de la corrupción profética viene como consecuencia de no estar ¿en dónde? En el sod de Dios. Ahí está la palabra en el original. Mire, secreto es sod. Quiere decir, no estuvieron en el sod. ¿Dónde es el sod? En el secreto. El secreto dice que es, mire, compañía de personas en deliberación estrecha, es decir, unidos. Intimidad, secreto, comunión, consejo e intimidad. Esto es lo que Dios quería en los profetas. Entonces, si hay alguien profeta que me escuche, una de las cualidades del profeta genuino de Dios se llama intimidad y comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a examinar y evaluar lo que estamos escuchando, amado hermano, porque definitivamente la mayoría de la profecía que fluye hoy en la calle e incluso dentro de algunas congregaciones es profecía trastocada. Es profecía trastocada. Porque la profecía que hoy se suelta a nivel mundial, toda va directamente ligada a la prosperidad, en todo el sentido. Y no me refiero a la prosperidad de la cual habla el Nuevo Testamento, porque entendimos que sí hay palabras de prosperidad en el Nuevo Testamento, pero que la prosperidad va en la línea de lo espiritual. En la línea de la prosperidad económica no existe. Toda palabra que se da en el Nuevo Testamento que de alguna forma nos hace ver prosperidad, siempre nos lleva, amado hermano, a dispensaciones del Espíritu. La iglesia está desfasada, está buscando la prosperidad en lo económico, cuando ahorita la prosperidad que el Cristo de la gloria ofrece es de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque ese tipo de enseñanza espiritual es la que nos lleva a nosotros a la dimensión del crecimiento y nos lleva a la dimensión de la madurez. Entonces mire, Pablo dice: seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu. La iglesia se tiene que centrar en las cosas que corresponden al Espíritu. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues es por el Espíritu, habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres con tres propósitos: edificación, exhortación y consuelo. No sé si esto nos queda claro, hermano. No se deje amedrentar con trapos de cucaracha, ni permita que cualquiera le ande diciendo a usted palabra en destiempo. Yo le ruego, pues, mi petición es rogativa, ¿verdad? Aunque mi autoridad lo podría ubicar, no me dé palabra profética dentro de la iglesia. Tengo nombres y sé quiénes de ustedes se han encargado de dar palabra profética dentro de la congregación, a pesar que se los he rogado. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese intento de querer dar palabra profética hay mucho error, y la gente se termina lastimando y se termina yendo. Y eso, amado hermano, no lo podemos permitir. Características de los profetas en el Antiguo Testamento. Características de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver separado, porque sí hay una diferencia entre la profecía del Antiguo y la profecía del Nuevo Testamento. Mire, dice: características de un
verdadero profeta de Dios? Número uno, vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿De dónde salen los profetas? De la casa. De la casa. Vamos, aquellos que tengan un llamamiento profético en su momento, nombrarlos dentro de la congregación. Vamos a avanzar hacia esa nueva dispensación. Pero evidentemente, para que alguien pueda ser llevado a la dimensión de profeta, tiene que tener un llamamiento genuino de parte de Dios. No nada más debe de profetizar. Porque tal vez usted piensa que es profeta porque suelta 2, 3 profecías y usted lo único que está haciendo es fluyendo en la unción. ¿Y cómo lo sé, pastor? Tenemos que ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, palabra de Dios, y él les hablará todo lo que yo mandare. Entonces, una de las características básicas es que el verdadero profeta traslada el mensaje de Dios, no el mensaje del momento, no el mensaje del alma. Y el mensaje de Dios, desde que el Cristo de la gloria tabernaculizó en nosotros y se presentó posteriormente delante de Juan Bautista, la Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Quiere decir que el mensaje número uno de aquel hombre que habla de parte de Dios, porque el mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación, no es un mensaje de enriquecimiento terreno, pues el reino de los cielos se ha acercado, y dice la Biblia que el Señor Jesús manifestó: mi reino no es de esta tierra. Por lo tanto, los réditos de mi reino no se circunscriben a moneda terrena, sino a réditos espirituales en el espíritu. Entonces, cuando un genuino profeta de Dios llega delante de nosotros, una de las características básicas a través de las cuales vamos a poder nosotros identificar un verdadero profeta de Dios es porque habla de parte con palabras de Dios, y esas palabras de Dios nos hacen llegar a nosotros a la línea del arrepentimiento y de la conversión y del reconocimiento de nuestra condición de pecado. Esa es la función del profeta. Bíblicamente esa es la función del profeta: llevar al pueblo, amado hermano, a aquella dimensión que le haga ver en qué está fallando para que pueda ser un mejor hijo de Dios. Entonces, bíblicamente, amado hermano, la función primaria de un profeta es hablar de parte de Dios. ¿Cómo yo sé que habla de parte de Dios? Porque cada vez que este profeta me mira, me dice un montón de cosas que siempre compungen mi corazón y me llevan al arrepentimiento y a la conversión. Cada vez que usted mire profetas profetizando de prosperidad, usted tiene que saber que esa no es la función primaria de un profeta. La función primaria de un profeta es llevar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión de su vana manera de vivir y del pecado en el cual se encuentra inmerso. Esa es la diferencia entre encontrar un profeta. No, pastor, pero qué bonito que me digan que me van a cambiar mi carro ahorita en enero. Gloria a Dios, sí, del Señor te quiere prosperar, pero tienes que dejar esa mujer con la que andas. Ay, no, que no se acerque el profeta porque me va a decir mis verdades. Esa es la función del profeta. No diciéndote lo lindo que estás. De aquí a 5 meses veo que Dios te va a dar una casa. Pídele una bodega porque te la va a llenar de Ferraris y de Porsches. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Payasada. El profeta de Dios te va a llevar al arrepentimiento. Cuando usted se tope con un genuino profeta de Dios y usted esté caminando en trapitos de cockroach, dirían mis amigos en cockroach, cucaracha, te lo va a hacer ver. Esa es la diferencia entre un profeta de Dios, dentro de las muchas funciones que tiene. Te dice: es tiempo que abandones lo que estás haciendo, es tiempo que cambies, es tiempo que mudes esa condición en tu corazón. La función del profeta, amado hermano, se ha prostituido. Y entre mejor ofrenda dan, más palabra de bendición, de prosperidad lanzan en medio del pueblo. Y el pueblo, pensando que va en el orden divino, amado hermano, se deja amarrar por palabras en destiempo y palabras por boca de falsos profetas. Número 2, características de un verdadero profeta. Esto es basado en el Antiguo Testamento. Ahí va a haber la variación entre el Antiguo y el Nuevo.
Muchos de los falsos profetas fluyen en profecía antiguo testamentaria, porque no tienen versículos de donde agarrarse en el Nuevo Testamento, a menos que sean manipulados. Que esa es otra de las cosas que tenemos que aprender, iglesia, y el Señor me ha estado motivando a enseñárselo. Cuando tú y yo escudriñemos la palabra, tenemos que contextualizar. Diga conmigo, contextualizar. Porque muchos de estos mercantilistas pseudoprofetas utilizan versículos fuera de contexto para pretexto de sacarle éxito. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás que regularmente esa palabra no era una palabra suave, era una palabra de arrepentimiento y de conversión. Entonces, un verdadero profeta es aquel que aprende a obedecer. Quiere decir que parte de la formación es obediencia. Hemos aprendido a la luz de la palabra durante los últimos años algo acá en este altar, que el Señor nos ha ministrado a nosotros acá. Obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, segunda característica es que es obediente. Obediente a la palabra de Dios, obediente a su pastor. Porque ahí entramos entonces en una divergencia. ¿A quién se sujetan los profetas? Porque a veces el pueblo contextualiza que un profeta está en un rango superior al de un pastor, que vale la pena hacer notar que la Biblia dice: someteos pues. ¿Bajo qué? Bajo el ministerio, bajo la poderosa mano de Dios. Pero para que una mano cubra, tiene que estar encima. No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender, iglesia? ¿Qué dedo está arriba de qué dedo? ¿Qué dedo está arriba de qué dedo en términos de importancia? ¿Qué dedo es más importante? Yo le entiendo si se cubriera, perdón, así. Pero la poderosa de mano de Dios para cubrir, cubre así. Porque así no cubre nada. Así sí. Entonces ningún ministerio, quiero que lo entiendan, ningún ministerio es superior a ninguno. Bíblicamente no lo es. Y la Biblia dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios. No es más un profeta que un apóstol, ni más un profeta que un pastor. No es más un apóstol que un evangelista, ni es más un evangelista que un maestro. ¿Por qué? Porque el sometimiento bajo implica que todos, eso sí, cada uno con funciones diferentes, cada uno con atribuciones diferentes. Que dentro de la atribución apostólica esté el resguardar y cubrir en la línea a pastores, pues es un boyero, es un pastor de pastores. Esa es una atribución, pero en el orden divino de Dios tiene exactamente la misma altura. Sencillamente apunta hacia diferente dirección las actividades o las atribuciones que Dios nos ha dado. No sé si me doy a entender. El profeta verdadero es aquel hombre que aprende a obedecer la voz de Dios. Entonces, una de las características del profeta genuino de Dios es que cuando Dios dice, él ejecuta. Entonces, Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, que aquí es donde ya empezamos a encontrar los disyuntivas. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Cuidado, porque esto muta en el Nuevo Testamento, aunque no pierde la verdad. ¿Por qué? Porque otra de las características en el ministerio primario profético verdadero es el cumplimiento de las palabras. Cuando un profeta de Dios habla, y pues la palabra se puede, bueno, hay palabras proféticas que se cumplen 100, 200, 300, 400, 500 años después, pero se cumplen. Ahora, note por favor que una de las evaluaciones sobre esa dimensión es que la palabra sea una palabra dabar, una palabra que se cumple. Aquí podemos encontrar algunas disyuntivas y las platicamos también el día
No fue miércoles, ¿verdad? Fue jueves que estuvimos aquí de vigilia. ¿Qué día estuvimos de vigilia? De jueves a viernes, ¿verdad? Aquí entendimos y quisimos ubicar algo. Vimos profetas de Dios errando, lo platicamos creo que el domingo pasado. ¿Quién fue el profeta que erró 7 veces en fila la misma noche? El profeta Samuel. ¿Dónde quedó Samuel aquí? Las palabras de un verdadero profeta se cumplen. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, esa palabra no la ha hablado. Y ese error lo vimos que el profeta lo tuvo 7 veces en fila en la misma cena. Y no lo hizo profeta falso. Vimos el jueves también como la mujer pitonisa, corriendo detrás del apóstol Pablo, decía: estos son hombres de Dios, y daba palabra verdadera, pero incomodó el espíritu del apóstol Pablo y le dijo: calle, enmudece, espíritu de pitón. Entonces podemos encontrar en la Biblia ministros genuinos con palabras inconclusas, o podemos encontrar ministerios falsos con palabras verdaderas. Eso es lo delicado. Y la Biblia dice que de ese tipo de palabras está ahí en el mundo, porque alrededor del mundo han salido cualquier cantidad de falsos profetas. Entonces, amada iglesia, mire, aquí tenemos que tener cuidado con algunas cosas. ¿Qué fue lo que provocó el error? La apariencia. Miqueas capítulo 3 versículo 8: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Propósito de la palabra profética genuina: denuncia la injusticia y denuncia el pecado. No anda de iglesia en iglesia ofreciendo casa, carros, sueldos, puntos y una mejor condición de vida. Porque dice la Biblia que si nuestro amado Señor Jesús no tenía ni siquiera dónde reposar la cabeza para dormir, ¿por qué ahora cada ministro que tiene que salir a predicar y a ministrar termina pidiendo siempre hoteles 5 estrellas? Eso no empata con el evangelio. Va a venir a predicar, ¿cuánto pide de ofrenda? $1,000, cuarto en un hotel 5 estrellas, y por favor me colocan dátiles del huerto del Edén para que pueda comer. El evangelio de Cristo no es un evangelio ostentoso. El Señor no tenía donde depositar la cabeza, dice la palabra. No tenía casa donde dormir. Es más, no tenía tumba donde reposar. Ahí tuvo que salir el discípulo superlativo a decirle: bueno, yo voy a mover mis influencias para que te bajen. Bueno, ahorita que te bajen, no tenés sudario para que, aquí está para que te tapen. No hay para donde tú vayas, yo te doy. No. ¿Cuántos hemos aprendido acerca de ese discípulo superlativo? Mire, característica número 5, y con esta quiero aterrizar. El mensaje de un genuino profeta de Dios. Hermano, tome nota. Si usted no toma nota de esto y no lo absorbe, corre el peligro de que pueda caer en un error, porque son ávidos en hacerlo caer a uno. Isaías 8:20: a la ley, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dice la Biblia, es porque no les ha amanecido. Característica número 1: el mensaje del profeta siempre va empatado a la palabra de Dios y va amarrado al testimonio de vida en medio de la ocurrencia. Mire qué tremendo esto. A la ley, a la Torah y al testimonio. La palabra profética nunca va a contradecir, ojo, el escrito está. Es decir, la palabra profética que viene de Dios jamás, nunca te va a motivar a lo contrario de Dios. De ahí es que usted tiene que entender, por ejemplo,
Amado hermano, cuando alguien toma decisiones en destiempo diciendo que es Dios, hay que tener cuidado. Porque una de las características bases de la palabra de Dios es que el verdadero profeta nunca va a contradecir el escrito está. Es decir, cada instrucción que Dios manda sobre tu vida va a encajar dentro del propósito y dentro del plan de Dios en el escrito está. Así dice el Señor, hija, dice el Señor que no está de acuerdo con X situación de tu vida y que pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, pero para esto lo manda a desobedecer la voz de Dios. Aquí vino con nosotros hace poco tiempo una familia y nos dijo: mire, pastor, nos queremos reincorporar a la iglesia y bendita misericordia de Dios, aquí queremos estar y aquí nos trajo Dios. Bueno, bendito Dios. Abrimos las puertas, que es mi función pastoral, abrir las puertas para que entren, más no para que salgan. Y dije yo: bueno, intégrense. Al poco tiempo se comunican conmigo, ¿verdad? Y me dice: fíjese, pastor, que no sé cómo decirle esto. ¿Qué pasó? Fíjese que yo no quiero. De una vez le digo que yo no quiero. Pero su esposo no asistía a la congregación por motivos de trabajo, que ahí también hay una torcedura, porque toda preeminencia la tiene Dios, incluso antes del trabajo dominical. Pero bueno, y me dijo: fíjese, pastor, que tengo un problema y pues yo necesito que usted me lo apruebe. ¿Qué pasó? Mi esposo ya no quiere que yo venga a la iglesia, porque dice que vivimos muy lejos. ¿De veras? Sí, pastor. Pues si viví donde vivías hace 2 meses que viniste, entonces ¿a dónde te fuiste más lejos, verdad? Porque si te había traído aquí, te había dado permiso. ¿Qué cambió en esos meses? Pues nada, sencillamente de plano que le entró su luna y ahora dice que no. Entonces, pastor, yo quiero que usted, por favor, me autorice a que me venga así los domingos. ¿Así cómo? Él no quiere que venga, pero como él se va a trabajar, yo me vengo con mis hijos. Y él no quiere que venga. No, él no quiere ya. ¿Qué le hubiera dicho usted como pastor o como pastora? Quería que yo le dijera: ¿sabes qué, mija? Desobedecerle es impío, que ni siquiera busca de Dios, y corre por tu vida porque el plan de salvación es individual. Eso es lo que ella esperaba. ¿O no? No sé si me está. Ahí le estoy mandando así para que usted decodifique. Eso es lo que ella quería. Pues aquí no venía, porque tenía que irse a trabajar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde todos los domingos. Y entonces, ¿qué? ¿Te deja encerrada en la casa? Sí, ahí me tengo que quedar. Pero pastor, si usted me dice que no lo haga, yo obedezco a la voz de mi pastor. ¿Qué le podía decir yo, hermano? Pues mira, en mi corazón humano a mí me dan ganas de decirle: desobedecerle. Pero yo no te puedo dar un consejo que vaya contrario a lo que te he enseñado por muchos años. Y usted tiene que saber, hermano, que acá la enseñanza en la casa es que su esposa tiene que ser sujeta, porque eso dice la Biblia. No es porque a mí se me antoje. Aunque la mujer sujeta a su marido. Pues si usted me da permiso, pastor, yo me vengo los domingos, y él ni cuenta se va a dar, porque como se va a trabajar temprano y regresa tarde, ya para cuando él se fue, yo salgo después y regreso antes. No, ahí quédate. ¿Qué voy a hacer yo? Quédate ahí, mija, porque yo como pastor no te puedo sugerir que te insujetes a tu esposo. ¿Por qué? Yo creo que soy un pastor genuino de Dios. Y así como el profeta no puede contradecir, es decir, no puede profetizar en contra de la palabra de Dios, yo no le puedo dar a usted un consejo contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo identifica usted un verdadero profeta de Dios?
Salgamos del cuadro pastoral. Cada vez que tú escuchas esa palabra profética, nunca va a ir contrario a los preceptos del escrito está. La palabra profética se tiene que adecuar y acoplar al escrito está, porque la palabra, amado hermano, es la palabra de Dios. Mire cómo actúa un profeta falso. Mire cómo habla un profeta falso. Y me dijo Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Hermano, le ruego por favor, si usted tiene unción, ya le voy a explicar eso más adelante, unción, don y llamamiento, pero si usted está fluyendo y en esa palabra profética, ya tiene que saber de qué le estoy hablando. El pueblo tal vez no, pero usted sí. Por favor, cuidado, porque dice la Biblia: ay de aquellos que dicen, así ha dicho Jehová, y yo no he dicho nada. Más les valiera atarse una piedra de moler y tirarse al fondo, hermano. Entonces, una de las cosas muy delicadas, amados hermanos, por favor, es decir, así ha dicho Dios. Y el Señor da amonestación. Es uno de los ayes. Hay de los que dicen, así ha dicho Jehová. Cuando yo, no sé si tienen por ahí alguno de ustedes, amados hijos, hoy estamos austeros en eso. Hay de aquellos que dicen, así ha dicho Jehová, yo no he dicho nada. Entonces, una de las cosas que caracterizan al falso profeta, según el libro de Jeremías, es que profetizan en su nombre, pero él no los mandó. Es tan delicado decir, así dice el Señor, sabes yo que recibí de Dios para ti. Esa es una falsa dirección. Esa es una falsa instrucción. ¿Cómo identifico al falso profeta, amado hermano? Es porque profetizan de su corazón, única y exclusivamente. Mire lo que dice aquí adelante. Sobreabunda. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Aquí estamos viendo características únicamente. Esa es la parte para colocar esa es la lechuguita de toda la enseñanza. Solo es para poner así ¿cómo es que se llama eso que acabamos de comer ahorita en estos días? Fiambre. Tan gringo el pastor, ¿va? Oh, me no comer fiambre. Me gusta, hermano, claro que sí. Oro y para adentro, eso dijo el apóstol Pedro. ¿Sí o no? Sus cabezas juzgan por cohecho. ¡Ala! Búsqueme ahí qué es la palabra cohecho. Yo más o menos lo sé, pero me gustaría escucharlo de diccionario. Juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por billuyo. Pastor va a venir a predicar, ¿y de cuánto es la ofrenda? Nadie le puede poner precio porque de gracia damos. De ahí es que no convergemos tampoco con los salmistas, que cobran por ejercitar el don que Dios les ha dado. De ahí es que no convergemos con aquellos grupos musicales que nacieron en sus congregaciones y ahora comercializan. Han nacido una luz. No sé si usted ya sabe de qué le estoy hablando con eso. ¿Qué hace Marcos Witt cantando con Thalía? Díganme usted qué hacen. ¿Sabe qué hacen? Ayudan y contribuyen a la prostitución del pueblo, que cree que eso, ay, ya se convirtió en la hermana. Hay que estar entendidos en el tiempo. Perdón, Sergito. Cohecho significa delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones o en la aceptación del soborno por parte de aquellos. Quiere decir que se compran favores. Y la cita que habías preguntado, hay de los profetas. Ajá. Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Por qué? Ya Jeremías nos dijo por qué. Porque no están en la intimidad con él. Sus cabezas juzgan por cohecho, es decir, si hay dinero si hay una ofrendita de por medio, platiquemos. Si hay un diezmito de por medio, platiquemos. Cohecho.
Por eso cada vez que a esta casa viene una visita profética, yo prefiero ni acercármele hasta después, ya cuando se va. ¿Qué garantía tengo? Que lo que fluya va a venir de Dios y que no va a venir a raíz de una manipulación que yo he hecho, cohecho. Tú tienes que soltar esta palabra de prosperidad profética y dile al pueblo que traiga y te vas a llevar la mitad de la ofrenda. Cohecho. Mire, y sus profetas adivinan por dinero. Empieza a notar ahí usted ya el común denominador del dios Mamón en medio de la falsa profecía. Y recuérdese que iniciamos diciendo: usted tiene que juzgar la profecía. ¿Acaso no fue esa la instrucción primaria cuando empezamos este estudio? Que el pueblo tiene la capacidad de juzgar la palabra profética. Ezequiel 13:10, tercera característica, 5, y lo dejo ahí. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, y no habiendo paz. Mire, esto se conoce como falsos profetas o mensajes engañosos. Profetizaban paz y bienestar al pueblo cuando la situación realmente era dura, era precaria. Esto nos habla de aquellos profetas que llegan a las congregaciones a ofrecer regreso, corre y va de nuevo. Yo creo que se va a hacer famoso ese banco, ¿verdad? Casa, carro, sueldos, puntos. Cuando realmente lo que tienen que hacer es ponerte a ordenar tu casa, por ejemplo, o a ordenarte en el trabajo, o a remarcarte esa área de pecado que pues no logras apagar la televisión a la medianoche y te dan las 3, 4 de la mañana viendo lo que no debes. No sé si me doy a entender, ¿va? Ellos daban un mensaje falso porque hacían sentir en una falsa seguridad, cuando realmente lo que había detrás de eso eran problemas y era guerra, era batalla. ¿Y cuál es el propósito de un mensaje de ese tipo? Dirías tú, ¿verdad, mija? Mira, complacencia. Usted sabe que muchos de los profetas que hoy se mueven, no esos que predican acerca del pecado, de la conversión, no. La mayoría de los profetas que no cumplen con eso, una de las cosas primeramente que dan delante de las congregaciones son palabras de complacencia. Media vez la palabra a ti te guste lo que te voy a decir y estamos hechos, aunque te estés devanando donde te estés devanando, ahí en el pecado. Lucro. Entonces estos profetas engañaban al pueblo diciendo: no se preocupe, hermano, todo está bien, todo está tranquilo. Y sabían quienes andaban en pecado, pero no se los decían. Cuando tal vez la condición y la situación que Dios está requiriendo en la parte de atrás es un cambio de arrepentimiento a pecado. Mire, los llevan a complacencia. Mire, el genuino profeta, su función en la dirección profética es ayudarle al pueblo a corregir su condición de pecado. No andar sembrando casa, carros, sueldos, puntos ni falsas promesas. No sé si nos estamos dando cuenta. El profeta genuino, para lo que fue llamado, es para llevar el entendimiento y la convicción al pueblo de su condición genuina y real en términos de pecado. Eso no es lo que estamos viendo en el entorno. Tú y yo, entendidos en la palabra, tenemos que saber, amado hermano, que la función del profeta, cuando un profeta visita casa, debiera de llevar palabra de instrucción y palabra de corrección, de enmienda. Sí, de pronto entre todos hay alguien que realmente ya atravesó su proceso y Dios lo va a bendecir y seguramente Dios le hablará. Pero la función de un profeta primero se circunscribe, diga conmigo, a lo espiritual eterno. ¿De dónde viene mi socorro?